Este capítulo es un lamento sobre la caída de Egipto. El profeta anuncia que el ejército babilonio destruiría la poderosa y arrogante nación egipcia. Ocurre que, al igual que el león, el faraón creía ser un líder, un gran líder mundial. Y de hecho, Egipto era un poderoso imperio, pero no permanecería para siempre. La sentencia es clara en el versículo 28. Serás quebrado, serás destruido, así como otros lo fueron. Este mensaje de Ezequiel hizo que los demás pueblos temblaran al saber y ver el destino de Egipto. Como dice el versículo 17, Egipto descendería a la sepultura junto a las demás naciones incircuncisas. Aquí es importante hacer una reflexión muy necesaria. El poder y la autoridad tienen su espacio y necesidad, pero cuando el poder nos hace orgullosos, está en la hora de una evaluación muy seria. Lo que se dijo a Egipto también vale para nosotros. No permitamos que la influencia, que el poder o que la autoridad nos corrompan. Al contrario, permitamos que el amor de Dios siempre actúe y transforme nuestra mente, nuestro corazón. Que Dios te bendiga en este día.